Muy buenas a todos, primer video de lo que va a ser la temporada 25-26. Como raro en realidad, porque casi como que no terminó la temporada pasada, ya estamos en la nueva. Porque al final el mundial es como que es de la temporada pasada, pero en realidad es de la nueva, es de la 25-26, no 24-25. Así que podemos decirlo oficialmente, primer videito de la temporada 25-26. Pero más allá de para cuándo es o de qué temporada es, tenemos ganas de hablar un poquito de lo que pasó hace nada, hace escasos días, que fue la gira de las Leonas por Japón y por Inglaterra en cuanto a lo que tiene que ver con el juego, con los resultados y con lo que quizás podamos empezar a ver. ¿Cuál es la idea de Juan González Marruecos y su cuerpo técnico con respecto a la Copa del Mundo? Que comienza en nada, en menos de 20 días. Ya estamos con esta nueva edición de la Copa del Mundo que se va a disputar en Inglaterra, donde nos toca un rival complicado, unos rivales complicaditos. Pero bueno, intentaremos ver si cambiará el equipo, si no cambiará el equipo y más o menos cómo puede llegar a formar durante por lo menos el primer encuentro ante Nueva Zelanda. Vamos a arrancar un poquito con lo que fueron los resultados. Quizás realmente no fueron los mejores resultados que creo que se podían haber obtenido. Más allá obviamente de que jugamos contra un rival imposible, que es Inglaterra, que fue el cierre de la gira con ese 97-7 que nos dolió a todos y más por cómo fue el transcurso del partido. Pero los dos primeros partidos con Japón, el primero por un 32-19, en algún momento se estuvo con el resultado a favor, y el segundo con un 30-19, mostraron que quizás con un equipo que está bastante parejo en cuanto a nivel con España, nos está costando un poquito ese plus. Está claro que para este tipo de giras, especialmente previo a la Copa del Mundo, ni Japón ni España muestran el todo que pueden darlo, porque además son rivales en lo que va a ser la última jornada de la Copa del Mundo. Entonces es entendible que se utilicen estos partidos también como prueba para ir viendo cosas a mejorar o ir viendo dónde empiezan a aparecer algunos fallos para justamente llegar de la mejor manera en este caso a Inglaterra 2025. En el primero de los encuentros, el 32-19, lo que dijimos, España llegó a ponerse por delante en el marcador hasta el minuto 50, un partido que de trámite parejo, quizás por momentos un poco mejor Japón, por momentos un poco mejor España. Lo que sí sufrió muchísimo con la delantera, especialmente en lo que es la touch, que luego se transformaría en mol. De hecho consiguen, si no mal recuerdo, consiguen los 5 ensayos las japonesas de esa manera. Y para mí hay un momento clave, que no tanto por el juego de uno o del otro, pero sí, no sé, quizás en el tema anímico, que fue la amarilla, que de hecho lo hablamos mucho en los streams, de manera quizás, no sé si la palabra es injusta, pero que en realidad había habido un aván previo a esa tarjeta amarilla y que enseguida, inmediatamente, Japón consigue 2 ensayos que sí pasa a estar no solamente pasa a estar al frente en el marcador, sino que empieza a tomar cierta distancia. Quizás las japonesas con un pack mucho más trabajado por parte del equipo nipón, no porque España no lo haya hecho, sino que quizás se vio sorprendida, especialmente por lo que hablaba el cuerpo técnico en la conferencia de prensa previa a este partido, que se hablaba más que nada de la velocidad, más allá no del tanto el tamaño, porque obviamente las japonesas quizás no son tan grandes como podrían ser las inglesas o las de Nueva Zelanda. Entonces se esperaba más quizás un juego mucho más abierto, más veloz, y las japonesas sorprendieron con todo lo contrario, con una melee muy trabajada, con una delantera impecable. Lo que fue el touch y el mall fue realmente impecable para quedarse con este primer triunfo en esta gira por Japón y por Inglaterra. En el segundo encuentro, con un resultado bastante similar, un 30-19, el partido comenzó relativamente parejo, con un poquito mejor de juego por parte de España, pero que tuvo la mala fortuna de tener 2 amarillas en apenas, creo que fueron 3-4 minutos, pero lo vamos a buscar para ser exacto. Así, uno de los 5, el de Tecla Masoko, por un placaje complicado, va con la cabeza muy arriba, y el siguiente de Elena Martínez, que aquí el partido llevaba ya 8 golpes de castigo en apenas 10 minutos, que creo que fue la clave donde también estuvo esta derrota. Muchísimos golpes de castigo, que obviamente permitían al conjunto japonés acercarse simplemente con el uso del pie, con una mejora sustancial en la defensa de la touch
y el MOL, que de hecho tuvieron muy pocas oportunidades. Creo que fue la última recién la que terminan de conseguir para marcar puntos a través de esta forma. Entonces mejoró obviamente la defensa del Tuch y el MOL, pero tuvieron muchísimos golpes de castigo, muchísimos errores, tanto en ataque como en defensa, que terminaron dejando un partido con un 30-19, vemos acá el ensayo final de Lourdes, con un ida y vuelta en los últimos minutos, pero que en la primera parte sí que supieron marcar esas diferencias como para quedarse con este segundo triunfo. Y con mucha duda por parte del conjunto español en cuanto a ciertas partes del juego. Tanto en el primer partido como en el segundo pudimos ver cosas muy interesantes, especialmente en el juego abierto, en el juego rápido a partir de una recuperación y una contra, con mucho offload, con mucho juego vistoso, bonito, el de jugar, de intentar romper por fuera. Pero después caían otra vez mucho en el tema de los golpes de castigo, y en el primer partido con el tema de la Tuch y el MOL, que sí condenó a España a lo que fue esa primera derrota, y en este caso en esta segunda derrota consecutiva con el conjunto japonés, que poco a poco nos está complicando más de lo que debería. Y luego de muchas horas de viaje, llegaron a Inglaterra, estuvieron casi una semanita como para poder acomodarse al clima inglés. Y una derrota que duele por todos lados. Más allá del resultado, que era un resultado que lamentablemente es la peor derrota en la historia del rugby, tanto femenino como masculino. El anterior también había sido de las últimas, de hecho 2 o 3 habían sido de la selección inglesa. Pero una derrota que duele porque desde el minuto 1 marcó la diferencia el conjunto inglés. España tuvo muy poquitos momentos de nuevo donde se vio juego interesante, donde uno ve que hay cositas que quizás contra rivales de menor jerarquía se pueden empezar a mostrar, pero 15 ensayos en contra, 15 ensayos, así se dice, no sé por qué me morfala ese, en contra, muchísimos problemas para defender, por un lado la potencia, por otro lado el físico inglés y la velocidad. Es impresionante la velocidad de juego, tanto en ataque como en defensa, la recolocación, siendo además el primer partido de una temporada, obviamente de una pretemporada que llevan desde junio las inglesas preparándose para la Copa del Mundo, pero era su primer partido oficial, y que mostró, insisto, una superioridad por todos lados. No había por dónde coger realmente al conjunto inglés, que supo plasmar esa diferencia en el marcador, y que sacando los últimos quizás 10 minutos, donde también se queda con una menos por una roja a Packer por un placaje, por una entrada ilegal en el rack, que por suerte no quedó en nada, pero que podría haber sido bastante duro para Claudia Peña, que es la que termina recibiendo ese golpe en la rodilla. Pero poco para decir. Son esos partidos donde por más que uno intente darle vuelta y a ver por dónde estuvo el problema, el fallo, ¿no? Son esos partidos que o se gana o se pierde por tanta diferencia que no hay manera de analizarlos. Creo que fue un partido que quizás en lo anímico son esos que hay que hacer borrón y cuenta nueva. Olvidémonos de este partido, no hay posibilidad de análisis. Quizás sí alguna cosita se puede chequear, pero realmente no hay posibilidad de análisis con un resultado de esta naturaleza. Y me parece que por lo que tiene que ver lo que dije antes, el tema anímico, el tema pensando que se viene Nueva Zelanda, que es otro rival de la misma característica que tiene el conjunto inglés, es ir directamente a decir, bueno, ya sabemos lo que es. Ya sabemos lo que es enfrentarse a un equipo que juega a esta velocidad, que juega con esta potencia, que juega con este ritmo, que juega con este tamaño. Que si lo intentás defender por dentro te va por fuera, que si lo intentás defender por fuera te va por dentro, que tiene una delantera muy compacta, dura, que realmente son muy pocos los puntos flojos que puede tener tanto la selección inglesa como la de Nueva Zelanda. Y me parece que ese es quizás el análisis, es decir, ya jugamos, ya nos golpeamos contra lo mejor del mundo, ahora todo va a ir a menos. Dolió muchísimo, pero sabemos que ahora la cosa no va a ser tan dura, por lo menos en los que son los encuentros contra Irlanda y contra Japón. Pero yéndonos, así se dice, a un análisis un poco más exhaustivo, un poquito de ver, no tanto el tema puntos, porque realmente no se marcaron muchos puntos, fueron 38 más los 7 del tercer partido.
un poquito la idea que estamos viendo de cómo va a formar o cuál es la idea quizás que tiene el cuerpo técnico con respecto a lo que se viene, que es la Copa del Mundo, que realmente es lo que nos interesa. Está claro que hay jugadoras que tienen quizás, no digo un puesto asegurado, pero sí muchas chances de jugar, especialmente bueno, jugar la Copa del Mundo. Acá también hay que ver cuál es la idea del cuerpo técnico en cuanto a los partidos. Al final son 3 partidos, 2 partidos que pueden ser ganables. Creo que Irlanda y Japón, por lo menos simplemente por el historial que tiene España, más allá que no está atravesando su mejor momento, tiene un historial que simplemente poniendo la camiseta sabemos o creemos que puede dar esa sorpresa. El tema es qué equipo puede llegar a presentar con Nueva Zelanda, porque por un lado esta gira dejó algunas lesionadas, no por suerte ninguna de gravedad que no va a estar o que no podría estar en la Copa del Mundo, pero sí que los contactos fueron muy duros y los golpes al final se notan. Entonces, ¿qué hacer con respecto a este primer partido? Si poner quizás el equipo menos fuerte para así poder jugar después con Irlanda y con Japón con algo más pensando en el primer equipo, lo que sería el equipo principal, o jugar directamente con todo en ese partido con Nueva Zelanda para que cojan el ritmo, que quizás pueda faltar un poquito el ritmo de juego, y luego sí, esas quizás no mismas jugadoras, pero que esa base sea la misma con respecto con lo que tenga que ver con los partidos de Irlanda y Japón. Eso está por verse, pero bueno, vamos un poquito al tema de lo que fueron las jugadoras de esta gira por Japón e Inglaterra. Alba Capey, Alba Vinuesa, Amalia Argudo, Ana Peralta, Anne Fernández de Corres, Claudia Cano, Claudia Peña, Inés Antolines, Lourdes Alameda y Isaía Pérez jugaron los 3 partidos, no siempre de titular, pero ahí te das cuenta que tenemos 10 jugadoras que está claro que son quizás de esas jugadoras que posiblemente estén, no digo fijas, pero sí que tengan más posibilidad de estar en el equipo titular de España. Luego tenemos a Bimbim Vergara, Clara Piquero, Claudia Pérez, Cris Blanco, Eider García, Elena Martínez, Bimba, Lea Ducher, bueno, Laura Delgado, Bimba, Lea Ducher, Lía Piñeiro, María de las Huertas Román, Mireia de Andrés, Mona Castelo, Nerea García, Nuria Jou, Sidorela Brasic, Tecla Mazoco y Victoria Rosell jugaron 2 de los 3 partidos, y Gema Silva y Maider Aresti jugaron uno solo. De hecho jugaron contra la selección inglesa. Y haciendo un análisis quizás muy por arriba, me parece que sí está claro que tiene puestos fijos. Y vamos a ir un poquito por el tema de analizando un poquito esto de delantera, 3 cuartos. Así que nos vamos directamente a lo que es la delantera. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la primera línea. Quizás haciendo un análisis general, es un puesto que no tiene una formación fija. De hecho, utilizó, no sé si fueron 9 o 10 jugadoras. 9, creo que son 9 jugadoras durante estos 3 partidos. En el primero, Inés Antolines, Cris Blanco y Sido como titulares. El segundo, tuvimos a Bimba, a Marieta y a Sido como titulares. Y el tercero, Gema Silva, Cris y Mireia. La que estuvo entrando siempre, o por lo menos varios partidos, fue Eider García. En este caso era Marieta, Bimba y Eider como suplentes. En el segundo, Nuria Jou, Inés Antolines y Mireia. Y en el tercero, con Nuria Jou, Inés Antolines y Eider. Con lo cual juega mucho con esta primera línea. No tiene una primera línea fija, es decir, no hay una tripleta que uno dice, bueno, yo sé que va a ir por acá. Creo que tiene que ver también un poco con el tema del rival, el rival que pueda llegar a tener, si necesitamos quizás una delantera más pesada, más liviana, si una primera línea más compacta. Si se fijan, Bimba ya no está haciendo 3, el 3 lo está llevando Eider, lo está llevando Mireia y Sido. Bimba ya está ocupando el puesto de 1, entonces ahí puede jugar un poco más. Quizás la última incorporación, no porque sea última, sino la que se está metiendo ahí en el grupo también de 3 es Nuria Jou. Antes generalmente esa situación entre la talona, por ahí estaba Cris o estaba Marieta, ahora sí aparece Nuria Jou como una tercera opción. Entonces juega bastante, lo cual me parece genial y me parece bien, porque la carga física que tienen las primeras líneas a este nivel ya y en un mundial es muy muy alta, y me parece que sí es necesario un recambio permanente y no desgastar a la jugadora en los 3 partidos que vamos a tener en el mundial.
Con la segunda línea pasa algo similar, porque por un lado estuvieron Mónica Castelo y Lourdes el primer partido, el segundo Elena Martínez y Lourdes, y el tercero estuvieron Mónica y Elena Martínez. Entonces se está jugando con estas tres jugadoras, por lo menos para el plano de lo que sería ser titular, porque luego, como una alternativa más, aparece Ana Puig, que no sé por qué tampoco se le está dando tanto lugar en cuanto a lo que es la titularidad, que Ana también puede quizás disputar un poquito el puesto de terceras líneas, pero está claro que si buscamos peso o volumen en lo que tiene que ver con la segunda línea, para apoyar a esa primera línea también, dependiendo obviamente del rival, Elena Martínez y Mona pueden ser quizás las que puedan coger un poco más de volumen, con una Lourdes entrando en la segunda parte, mientras que por ahí si lo que se busca es más movilidad, sí que Lourdes le da un poco más de juego, Elena obviamente tiene más peso, entonces entraría quizás esa variante. Y Ana Puig como una cuarta alternativa, si lo que está buscando es simplemente tener una melee rapidita y que podamos jugar más por fuera que tanto chocando con la delantera. Y con la tercera línea también hay bastante juego, porque por un lado teníamos a Ana Peralta, tenemos a Nerea García, tenemos a Lía Piñeiro, Alba Capey, que está en el puesto de 8, pero que en realidad habitualmente suele ser flanker. Quizás la ausencia por lesión de Valentina es la que le está dando ese lugar al día de hoy de 8 titular, o por lo menos en esta gira, pero me parece que en cuanto a la tercera línea, especialmente el tema de flankers, está bien cubierto el conjunto español. El primer partido, Ana Peralta y Nerea, con Victoria Rosell, que es la Rosell, estoy con Capey, Rosell, son las que aparecen ahí como una tercera alternativa, como una tercera instancia. Fíjense, Lía Piñeiro, y acá sí fue Ana Peralta y Nerea, y contra Inglaterra entró Victoria, entró Ana Peralta y Lía de suplente. Entonces ahí también juega bastante. Nos está faltando quizás un reemplazo más natural del puesto de 8. Insisto, para mí Alba es más flanker que 8, que puede cubrir el puesto sí, pero me parece que además tiene más libertad y más llegada jugando de flanker que de 8, pero mientras no podamos contar con Valentina, que quizás es el reemplazo natural que podemos tener al día de hoy de Carmen Castellucci, lesionada, y que no va lamentablemente a llegar al Mundial, me parece que ahí juega bastante, pero que no va a salir un poquito de ese tridente que tenemos al día de hoy entre Lía, Ana y Nerea, que insisto, para mí son tres terceras líneas, que, como a veces llamo en los streams, son cazadoras directamente, son terribles en defensa y con buen juego en ataque, son perros de caza. Y por ese lado creo que no hay mucha variante que sepamos. Simplemente insisto, creo que en la delantera podemos jugar y alternar, y no creo que haya puestos fijos al día de hoy como para decir, esta va seguro. Pensando en todas, de las 8 que estuvimos nombrando, me parece que al día de hoy Alba como número 8 y quizás Ana Peralta como flankers son las que quizás, viendo la gira, son las que tienen más porcentaje de estar desde el arranque en la Copa del Mundo. Y ahora viene lo más complicado, la 3/4. Creo que en las 3/4 hay algunos puestos que están claves, que ya son fijos. En el caso de Amalia Argudo con la número 10, creo que va a ser casi seguro que salvo alguna circunstancia, pero que participe en los 3 partidos. Claudia Peña obviamente va a estar, el tema es ver si juega de 15 o juega de 13. Creo que las chances por el planteo que está utilizando o que utilizó en estos partidos va a ser que juegue más de 15 que de 13. Porque después el puesto de 9, 3 partidos, 3 9 diferentes. Hay un tema también ahí que quizás en el tercer partido Bing Bing estaba lesionada, entró Maider como titular. Creo que ahí la dupla o la duda va a ser cuánto juegue Bing Bing de titular, cuánto juegue Anne de titular, y Maider como ese recambio en caso de necesidad, o que pueda estar para darle quizás descanso en alguno de los partidos a alguna de las dos que al día de hoy están siendo quizás las titulares. Centros, me parece que ya prácticamente durante todo este tiempo que lleva Juan a cargo, Alba Vinuesa y Zahia Pérez están siendo las más fijas. Bueno, el tercer partido, Alba no jugó el segundo de los partidos, pero sí que fue Zahia Vinuesa y Alba el primero.
Claudia Peña, porque había entrado Lea Ducher, que es esa alternativa que puede tener en el fondo. Zahia Pérez y Claudia Peña, y luego entró Alba de suplente. En realidad hubo un cambio cuando se lesionó Tecla, y ahí reestructuró todo nuevamente. Claudia pasó al fondo y entró Alba. Y luego en el tercero, Zahia Pérez y Alba. Con lo cual no creo que haya dudas en cuanto a la dupla de centros. Así que por el momento, creo yo, la 10 Amalia Argudo, la 12 va a ser Zahia, la 13 Alba, y al fondo va a estar Claudia Peña. Y lo que nos falta definir es quiénes van a estar en las alas. Y para las alas la verdad que tiene mucho juego, porque por un lado en los primeros partidos, bueno, en el primer partido jugó Clara Piquero, que era una de las titulares que venía haciéndolo, junto a Claudia Pérez, que no estuvo en las últimas concentraciones y sí volvió en esta. Reaparece o aparece Tecla Mazzocco, que de hecho había comenzado como titular en el primero y en el segundo hasta el momento de la lesión. Entonces el primero fue con Clara Piquero y Tecla Mazzocco, el segundo fue con Claudia Cano, que también puede jugar de centro en caso de necesidad, y Tecla Mazzocco, y el tercero con Clara Piquero y Ana Cortés, que es un poco la sorpresa de esta convocatoria. Una de las jugadoras que apareció en este último tiempo y que por lo menos consiguió ser la titular ante Inglaterra, pero tuvimos las bajas, o estábamos con las bajas de Tecla Mazzocco y Lea Ducher por conmoción. Entonces quizás más allá de darle minutos y porque está dentro de estas 32 convocadas, que no son las todavía definidas las convocadas que van a ir al Mundial, puede haber algún cambio, pero lo que dijo Juan, que tenía casi el 95, 96, 98% del equipo ya armado. Y luego las que entraban de suplentes, Claudia Cano y Claudia Pérez. Claudia Pérez quizás es la que más perdió lugar en este último tiempo. Si se fijan, siempre entrando de suplente en el segundo y el tercer partido. Lea Ducher, que aparece como alternativa también de zaguera, entonces puede jugar quizás en el tridente del fondo, pero mientras Alba y Zahia sean las centros, Claudia Peña va a estar en el fondo. Entonces sí que puede alternar un poquito con el tema de las alas, dependiendo obviamente qué es lo que esté buscando en cada uno de los partidos. Recordamos también que el estilo de juego de Juan y del cuerpo técnico no es utilizar demasiado a las alas en cuanto a ataque, especialmente cuando utiliza mucho el pie. Entonces sí que aparecen en momentos de transición o de contras, donde sí aparecen ahí la posibilidad de tener a jugadoras, pero sí son importantes en defensa. Entonces quizás busque jugadoras que tengan más recursos defensivos que tanto ofensivos. Así que bueno, esta fue la convocatoria de la selección española previo a la gira por Japón e Inglaterra, y obviamente con la concentración previa también en Madrid. Las leonas ahora tienen libre, se van a concentrar nuevamente, si no me dijeron mal, el 10 de este mes, para estar viajando el 15 ya a Inglaterra y tener una semanita de adaptación en tierras inglesas. Pero viendo esta convocatoria, estas 32 jugadoras, me gustaría que comenten por debajo ¿a quién le gustaría ver en la convocatoria, en la Copa del Mundo? Y si arriesgamos un poquito más, ¿cuál va a ser el primer 15? Los invito a escribir. Si, obviamente, como siempre digo, si les gusta este video, denle al me gusta, la manito para arriba, sí, el thumbs up. Suscríbanse si no están suscritos, que me parecería que ya sería bastante raro, pero suscríbanse si todavía no se suscribieron. Y en comentarios, el 15 titular y qué jugadora le gustaría que esté dentro de las 32 que no está en este. No vamos a sacar a ninguna porque a mí me parece que ya es un poco feo, pero sí vamos a ver a cuál nos gustaría quizás tener en esta Copa del Mundo que no está en esta convocatoria. Como siempre, gente, nos estaremos viendo en tierras inglesas, estaré ahí para los 3 partidos, así que estaremos haciendo cositas. Les recordamos que ya lo hablamos por redes, tenemos una gran foto, especialmente el primer día, el de Nueva Zelanda. Si podemos repetirla contra Irlanda y contra Japón, lo haremos. Fuera del estadio, toda la gente que está yendo, toda la gente que estará ahí en el estadio, intentaremos hacerlo antes del partido, porque después sí hay bastante más complicado porque la gente sale, se tapa, lo que sea, pero intentaremos hacer la gran foto de los seguidores y seguidoras españolas que estén ahí en York y en Northampton para que quede el recuerdo de todos los que pudimos estar ahí en la Copa del Mundo en Inglaterra 2025. Gente, muchas gracias por todo y nos estamos viendo en los próximos videitos. Adiós.